un poco descontracturado, pero eso no significa que sea desordenado. Vamos a tratar de ordenarnos en el uso de la palabra. Como les decía, este es un espacio que reservamos para hacer evacuación de consultas e integración de conocimientos. Este no es un espacio que pretenda reeditar clases teóricas que ya oportunamente hayan recibido, de manera que yo les ruego que cuando concurran a este espacio, en la medida de lo posible, lo hagan con dudas ya elaboradas que en el transcurso del estudio ustedes hayan tenido oportunidad de detectar, las asientan, las escriben, y bueno, este es el espacio y el momento para resolverlas. Como es posible que algunas dudas de algunos de ustedes sea compartida por otros, es que las hacemos públicas para recrear esto y no tener que eh, repetir o responder la misma pregunta en múltiples ocasiones, ¿sí? Bueno, como también les anticipase en la bienvenida inicial, todas las clases del cuatrimestre están publicadas. Es decir, que están ahí disponibles para que ustedes vayan accediendo a ellas cuando gusten. El cronograma sencillamente les va a orientar cuál es el marcapasos, cuál es la periodicidad o la frecuencia con la que ustedes deberían ir incorporando esas clases gradual y paulatinamente en una secuencia ordenada a medida que se vayan acomplejando los conocimientos. Pero esto sin menoscabo de que, si entender ustedes quieren adelantarse, puedan hacerlo sin ningún problema. A esos fines es que yo he dispuesto la totalidad de las clases en el chat, ¿sí? De manera que ustedes vayan echando mano de ellas cuando lo crean oportuno. Bueno, yo estoy viendo aquí solamente un par de personas. Me gustaría que invitarlos a que se presenten. Yo estoy viendo, a ver, a Matías Argañarás. Hola Matías, puedes habilitar tu micrófono. Hola, Ok, ¿qué tal? ¿Se me escucha? sí, te escuchamos bien, Genial, Matías. genial. Bueno, mi nombre es Matías, soy estudiante de la carrera desde hace ya 2 años y medio, casi 3. Y bueno, nada, a ver, algunos de ustedes a lo mejor me conocen, porque bueno, activo en una de las agrupaciones de la facultad, pero bueno, ahora puntualmente estoy acá como compañero de todos acá en la materia, en la carrera. Sí, bueno, nada, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar en lo que es la cursada o alguna inquietud o algo que pueda hacer para ayudar a algún compañero, bueno, estoy a servicio de todos. Y bueno, nada, no hay mucho más para agregar, lo que necesiten, estoy a su completa disposición. Lo mismo para ustedes, profe, así que bueno, un gusto. Ok, ok, ok. Bueno, lo estoy viendo también a Rubén Rodríguez. A vos, Rubén, te conozco. Te he tenido en otra cursada, en otra oportunidad. Bienvenido también. Ahí lo veo a Edgar Álvarez. Bienvenido a Edgar. Hablé hace un instante con... No veo a muchos más. A ver. Sí que hay bastante más personas conectadas, pero no tengo oportunidad de verlas, a no ser que hablen. La veo también a Débora, que fue la primera que saludé antes de irme de vuelta del chat. Muy bien. Buenas tardes, Bueno, profesor. ¿con quién estoy hablando? Con Débora. Ah, Débora. Bueno. Es que te veo la imagen partida, vos no te veo del todo. Bueno. Bueno, los invito entonces a que participemos de acuerdo a lo que tenemos previsto. Este es el espacio de dudas. Esta va a ser una cursada, lamentablemente, las razones de orden público que todos conocemos nos impide hacer una cursada presencial, que sería lo óptimo. No tenemos lo óptimo,
pero tenemos esta otra alternativa. Entonces vamos a tratar de optimizar a esta alternativa, ¿sí? Quizás saber si alguno ya ha hecho lectura de las dos primeras clases que entregamos y cuáles son las dudas que han surgido, preguntas. A ver, les escucho, rompan el hielo, vamos. Bueno, en realidad, profe, buenas tardes. Yo me uní, es mi primera Hola. clase con usted, porque yo estaba con la comisión de Sani. Y la verdad que no, por su horario no pude seguir. Y por eso me preferí a unirme a esta comisión. Es mi primera clase con usted. Bueno, esperemos que conserves un mejor recuerdo de ella. ¿Hay dudas, Débora? No, profe, tengo todo más o menos entendido. Bueno, estas dos primeros videos los presentamos como video porque me habían pedido que lo hiciera de esa manera porque muchos de ustedes tenían problemas con el audio de los PowerPoint. Entonces la idea es hacerlo bajo una forma de video y de esa forma todos tenían acceso al audio. Sé que también algunos tienen, no obstante, con esto también algún problema de audio. No sé si alguno lo ha experimentado o no. Bien, vamos a asumir que todos tuvieron acceso a los videos. Preguntas, vamos. Escucho. Rubén, te voy a preguntar yo. Rodríguez, habilita tu micrófono, por favor. Ok. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, Rubén, ¿cuáles son Bueno. los conceptos más importantes que rescatás del primer video? Bueno, voy a ser sincero, yo me equivoqué Dale. cuando los estudié. ¿Por qué? Yo pensaba que esto iba a ser más como un repasito para ampliar eso y no dudas, lo leí mal yo. Soy sincero. Bueno. Me equivoqué. Bueno, no importa, para eso estamos, para ir corrigiendo estas cosas en la marcha, estamos iniciando la Y cursada. estoy en esta posición porque tengo el micrófono pegado a la PC, si no, no se me escucha. Bueno. No, porque se me ve raro. Sí, puede ser, pero no te preocupes por eso. Yo tenía una duda más sobre la bibliografía. Dale. Yo le había consultado por Classroom si podíamos usar el manual técnico edición 17. Usted me dijo que sí. Y además mencionó el otro libro que sería el GCIAM. Entonces la secuencia que usted me recomendaría es, yo veo sus clases, anoto todo, tomo las dudas y eso, y después amplío con los dos libros. Y si no me queda claro, vengo acá y le consulto a usted. ¿Así estaría haciendo bien? Sí, no es O, es I. Puedes hacer todo si querés. Perdón. Sí. Está bien, pero sí, está bien, Rubén. Bueno. Nosotros recomendamos esa bibliografía porque es la que disponemos en idioma español. Sí. Y para ustedes, para que no haya un problema, una barrera idiomática, digamos, pero también les he recomendado otras en otros idiomas, si ustedes quieren, pero estas, digamos que son dos bibliografías que además ustedes van a conservar, que les van a servir de consulta, no solamente para la cursada, sino para el resto de la carrera, y también me atrevo a decir que para cuando ustedes ya estén graduados, van a ser elementos de consulta permanente, de manera que si pueden ir accediendo ahora a ella, bueno, cuanto mejor. Bueno, está bien, perfecto, profesor. Vos me habías preguntado sobre la versión
la edición 17 del manual técnico de la ABB. Sí. Yo había Sí, puesto la exacto. 18 porque es la más nueva, y entonces desde lo académico eso es lo que yo debo aconsejar. Esto no significa que la versión 17 no sea adecuada. Puede llegar a tener, de hecho tiene, diferencias con la nueva en lo que es la incorporación de nuevos conceptos, algunas novedades, pero que yo creo que no hacen a la cuestión de esta cursada. ¿Sí? Es decir, que para esta cursada te van a servir igual. Pues, y cuando haya algunas cosas que no estén contempladas en la versión 17 y si en la 18, bueno, haremos hincapié en eso. Pero en términos generales no vas a tener problemas. Si dispones de esa edición, conservala. Bueno, muchas gracias entonces. No, de nada. Perfecto. Bueno, y Débora, contame vos cuáles fueron los conceptos más importantes que rescatas del primer video. Pero se me enredó. A mí me pareció interesante la parte o el tema, porque como la clasificación de grupos, o sea, cómo se en la centrifugadora, o sea, la separación de hemocomponentes. Porque, bueno, leí una parte, en un capítulo del libro, y no me quedó cuánto el tiempo que lleva a separar en sangre, o sea, el glóbulo rojo y plasma y plaqueta, para Está poder bien. transfundirlo. Sí, lo que pasa es que eso no son los temas que nosotros abordamos en ese video. En ese primer video, del cual yo le estoy hablando, abordamos conceptos inmunohematológicos, y de los que vos estás hablando son conceptos que vamos a ver más, o ustedes van a ver más, en otra asignatura como es banco de sangre. Donde ahí sí van a ver con mayor precisión cómo se elaboran, cómo se confeccionan los distintos hemocomponentes. Tema que nosotros no Listo. abordamos en este video. No abordamos ese tema. Eso lo dejamos para otra asignatura que es esta, ¿no? Que les dije, banco de sangre. No, De manera gracias, y que... disculpe. No, por favor. Bueno, les voy a comentar yo algunas cosas. Tienen que aflojarse un poco, tienen que ser más participativos en esta instancia. Pero les voy a comentar yo algunas cosas, aquellas en las que ustedes tienen que hacer hincapié. Esas fueron 2 clases introductorias. Es decir, que tienen un acúmulo, un bagaje de ideas o conceptos nuevos para la mayoría de ustedes y que van a formar parte del léxico que vamos a utilizar en todo el resto de la carrera. De manera que ustedes seguramente a lo largo de ese video habrán visto que hay un montón de terminología que no están lógicamente acostumbrados a manejar, pero de a poco y gradualmente deben ir incorporándola. Esto hace al entendimiento de la cuestión. Es decir, tenemos que incorporar el léxico, la terminología adecuada, para que todos hablemos el mismo idioma, entendamos cuando expresamos algo y que esto no sea una torre de Babel, como quien dice, ¿no? Los primeros conceptos que en inmunohematología incorporamos y que paradójicamente son conceptos que ofrecen alguna dificultad a la mayoría de ustedes es el de antígeno y de anticuerpo, donde muchas veces, hasta que ustedes incorporen, internalicen bien este concepto, nosotros apreciamos que ustedes utilicen distintamente uno u otro, casi como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde luego no lo son, pero tampoco son opuestos, son conceptos complementarios entre sí. Y cuando ustedes, un error bastante frecuente en la gente que se inicia en esta asignatura, es que quieran hablar de un antígeno y hablen del anticuerpo correspondiente.
o viceversa. Entonces tienen que prestar atención a este concepto que ya les estamos preanunciando, les estamos avisando, que forma parte de los errores más frecuentes. También en estos dos mismos videos introductorios intentamos dar un pantallazo general de para qué cosa van a servir todos estos conceptos a futuro, ¿no? Van a servir para que comprendamos esta y otras asignaturas asociadas a esta de la carrera, como algunas patologías propias de esta disciplina, de la inmunomatología. Por ejemplo, las patologías como la enfermedad hemolítica feto-neonatal o perinatal, o las reacciones hemolíticas posttransfusionales, que también son patologías inmunomatológicas porque están asociadas a la reacción antígeno-anticuerpo, en este caso de una incompatibilidad sanguínea. O también los conceptos de enfermedades hemolíticas autoinmunes, donde paradojalmente se da el concepto clásico al opuesto, ¿no? Es decir, para que yo fabrique un anticuerpo, tengo que haber reconocido un antígeno que indujo, que disparó esa respuesta inmune y que es ajeno a mí, que no es propio mío, que yo no tengo. Sí, profe, Sí. perdón. Sí. Ya que estábamos justamente hablando, ¿no?, de diferencia entre antígenos y anticuerpos, a mí me quedó una duda chiquita, ¿no?, en lo que eran los videos introductorios. Dale. O sea, siempre la generación de anticuerpos, o sea, no me quedó claro si se genera porque es una sustancia que genera una reacción inmune o se produce a nivel molecular, o sea, que si es solamente una molécula específica que genera un anticuerpo, o sea que genera la reacción, o sea, eso como que no me quedó muy claro. Bueno, es un poco lo que estaba comenzando a decir recién. Vamos a hacer un ejemplo burdo pero gráfico. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, me enfermé de sarampión, ¿sí? Tuve contacto con el germen que ocasiona esa enfermedad y me enfermé. Pero superé eso, estoy vivo, no me mató. En general, para que yo supere esa enfermedad contra ese germen que me está invadiendo, que es extraño a mí, yo, o mejor dicho, mi sistema inmune, generó una respuesta inmune de defensa, esa es la función del sistema inmune, que consistió en la síntesis de anticuerpos. Esos anticuerpos no es que yo los genero solo porque tengo una enfermedad, sino que esos anticuerpos son diferentes para cada enfermedad. Cada enfermedad va a generar una respuesta inmune propia contra ella. Y esos anticuerpos son los que van a lograr vencer la batalla y van a lograr que yo me cure. Luego, el sistema inmune va a conservar lo que llamamos una memoria inmunológica. Es decir, la próxima vez que a futuro aparezca el mismo germen del sarampión que me enfermó, mi sistema inmune, que va a poseer esa característica de poseer una memoria, va a acordarse que ya estuvo en contacto con ese germen específico y como ya tenía preanunciado esto y elaborado una respuesta inmune en aquella ocasión, ahora va a generar la misma respuesta inmune pero mucho más rápida. No va a necesitar tanto tiempo. Lo va a hacer más rápidamente, de manera que yo ya no voy a enfermarme por segunda vez de sarampión. Esto es lo que se llama una respuesta inmune clásica, que se desprende de lo que dije, es específica contra un determinado virus, bacteria, agente invasor, el germen que ustedes quieran. En inmunomatología ocurre algo semejante. El mismo aparato inmune, que tiene a su cargo la síntesis, la industria, digamos, de fábrica de anticuerpos, está presente, solo que en este caso no va a haber virus, no va a haber bacterias, no va a haber gérmenes. Lo que va a haber
es la presencia de otra sustancia igualmente extraña que llamamos antígenos eritrocitarios o antígenos de grupo sanguíneo. Es decir, que nosotros respondemos haciendo anticuerpos contra grupos sanguíneos. Y el concepto primordial que ustedes deben tener y conservar es que esos anticuerpos son específicos contra ese antígeno, pero no contra otro. Esto clásicamente se describió con la idea gráfica clásica de la llave y la cerradura. ¿Sí? Ustedes con una llave no pueden abrir todas las cerraduras. Pueden abrir solamente la cerradura específica que es complementaria con esa llave. Y no les sirve para abrir otras puertas. Solamente una puerta, la que tiene esa cerradura. ¿Sí? Bueno, con esa misma idea complementaria de la llave y la cerradura, que son suplementarias, una suplementa a la otra, es que tenemos que entender la reacción antígeno-anticuerpo específica. ¿Sí? Muy bien. Esto era un poco lo que vos preguntabas, Matías. Sí, sí, era más por ese lado. Después, lo otro que más o menos me había quedado como colgado, o sea, es para asegurarme, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien, ¿no? O sea, Claro, el, dale. sí, el antígeno entonces es cualquier sustancia, ¿no? Que cuando entra a un organismo genera una reacción. En cambio, el antígeno es la respuesta, es un poco como lo que queda la respuesta. Perdón. Sí, Para, Matías. sí, Acabas de decir sí. lo mismo. Me dijiste 2 veces el antígeno. Me dijiste el antígeno tal cosa, en cambio el antígeno, las 2 veces me dijiste antígeno. Dale de vuelta. A ver, perdón. O sea, lo primero que dije creo que es el antígeno. En cambio, el anticuerpo es la respuesta que se genera por el sistema inmune, ¿no? Para esa sustancia que ingresó al organismo, sea cual sea una bacteria, un virus, o sea, X sustancia. Entonces, Correcto. para decirlo como así medio, como en criollo, o sea, esa vendría a ser la diferencia así más a grosso modo. Porque en el video como Digamos, que... Sí, digamos que un anticuerpo es la respuesta a la presencia de un antígeno extraño. De la manera análoga al ejemplo que intentamos explicar cuando hablamos del virus del sarampión, ¿sí? Hay una sustancia extraña que no es propia, que es foránea, que no es autóctona. El sistema inmune la reconoce, dice, esto no es mío. Y en consecuencia, por las dudas se defiende. Esa es el objeto, la finalidad del sistema inmune, la defensa. Esa defensa consiste en la elaboración de armas específicas que son los anticuerpos. Y como ya dijimos, son específicos contra ese invasor y no contra otros. Sirven para atacar a ese invasor, pero son inútiles para otro invasor diferente a ese. Es decir, que el sistema inmune es el sistema de defensa, pero que genera respuestas específicas. Y este término de la especificidad es algo que tenemos que incorporar. Son anticuerpos específicos, le pegan con mira telescópica a determinado agente. No es, si me permiten, ya que estamos hablando de defensas, de una comparación un poco bélica, esto no es, el sistema inmune no se defiende tirando una granada o una bomba, que podría matar a ese invasor, pero también dañaría, en un efecto colateral, muchas otras estructuras propias. En cambio, no hace esto, no tira la granada. Lo que hace es pegarle con una mira telescópica selectiva, exclusiva a ese agente y no a otros. ¿Sí? Muy bien. Para terminar de entender este concepto, hay que remarcar o volver a insistir en otros más. Y esto es, que tiene que darse una secuencia, un ordenamiento de cosas para que esto ocurra. Es que tiene que haber un invasor. Si no hay un invasor, ¿a ustedes les parece que va a haber una orden para sintetizar anticuerpos contra él? Claramente no.
Entonces, primero tiene que haber la presencia de una sustancia extraña. Sin sustancia extraña, el resto de la secuencia no aparece. No va a haber un sistema inmune que se alerte, ni nada por el estilo. Una vez que hemos tomado contacto con esa sustancia extraña, tiene que haber un reconocimiento. El sistema inmune tiene que darse por enterado. Tiene que decir, opa, esto no es mío, ¿qué hace acá? Le sigue entonces una etapa de reconocimiento, que va a concluir en la elaboración de la respuesta específica del sistema inmune que llamamos anticuerpos. Esos anticuerpos van a tardar un tiempo en hacerse. Entonces, notemos otro concepto, que es el concepto de latencia, que es el tiempo que ocurre entre la invasión o el inóculo de la sustancia extraña y la finalmente aparición de anticuerpos específicos contra ella. Entre un evento y otro hay un plazo de tiempo. Eso es lo que llamamos en inmunología un periodo de ventana. Y que ustedes van a escuchar muchísimas veces hablar de esto en relación al tiempo, al lapso de tiempo que ocurre entre la incorporación de un virus y la aparición de la respuesta inmune que nos permite reconocer el contacto previo con ese virus, por ejemplo. Ese espacio de latencia se cumple siempre en la inmunología para cualquier respuesta inmune. Y es necesario, es ineludible. Por ejemplo, muchos de esos anticuerpos que nosotros formamos, no crean ustedes que cumplen la finalidad para la que se fueron elaborados. Esa finalidad, recuerden, era la defensa. Y para que yo resuelva esa infección y pueda considerar que ese anticuerpo fue exitoso, tiene que haber no solamente un tiempo, sino también un periodo de resolución de esa enfermedad. Primero tenemos convalecientes y luego nos consideraremos curados. Ahora, cuando un sistema inmune fabrica anticuerpos, dispara una batería de anticuerpos diferentes contra el mismo agente. Solo que esos anticuerpos, que son diferentes, hablé de una batería de anticuerpos diferentes, le pega a ese agente o a esos antígenos en diferentes sectores, en diferentes porciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí, están viendo en la imagen una taza, vamos a suponer que esta taza es un agente invasor. Mi sistema inmune primero va a reconocer este agente invasor y va a concluir haciendo anticuerpos contra esta taza. Solo que de los múltiples anticuerpos que va a hacer contra esta taza, todos ellos le van a pegar a la taza en diferentes áreas. Algunos le van a pegar en la manija y van a hacer anticuerpos anti-manija de la taza. Otros le van a pegar al borde de la taza y van a hacer anticuerpos anti-taza también, pero más particularmente antiborde de la taza. Otros anticuerpos le van a pegar a la base de la taza y van a ser también anticuerpos antitaza, solo que anticuerpos antibase de la taza. Es decir, que hay todo un repertorio de respuesta inmune diferente que conduce a lo mismo, a destruir esta taza. Ahora, cuando el sistema inmune fabrica estos anticuerpos, no sabe de antemano si todos van a ser útiles o beneficiosos en la misma medida. A veces lo van a hacer y otras veces no. Otras veces el intento del sistema inmune por hacer anticuerpos, que los hace, esos anticuerpos no logran neutralizar al agente invasor. Y la enfermedad prospera y no nos curamos.
Es decir, que mi sistema inmune es siempre específico, pero no es infalible. Siempre específico específicamente contra ese agente, pero a veces va a lograr vencer la enfermedad, en el caso que sea un virus o una bacteria, y otras veces no. Es decir, que habrá, dentro de toda respuesta inmune, consistente en la síntesis de anticuerpos, algunas respuestas exitosas y otras que fracasarán. Es decir, que la sola existencia de anticuerpos no es sinónimo de éxito, es nada más que sinónimo de un intento, que se verá después si fue exitoso o no. Les voy a llevar a un ejemplo clásico. Todos nosotros sabemos qué cosa es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y sabemos también que de momento no hay cura para esa infección. A pesar de que hace ya más de 4 décadas que conocemos esta relativamente nueva enfermedad en la historia de la medicina humana, no hay cura. Y nuestro sistema inmune tampoco la logra por sí mismo. Sin embargo, el intento lo hace igual. Y fabricamos anticuerpos contra ese virus cuando nos expusimos al contacto con él. Pero esos anticuerpos no lograron curarnos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, están allí. Y son, fíjense, los que usamos no para curarnos, sino para hacer diagnóstico de la enfermedad. Es decir, esos anticuerpos no son terapéuticos en términos de que no sirven para tratar a una persona, para remediar una infección, no lo logran, pero sí son anticuerpos que, como son específicos contra ese virus, en la medida que nosotros con pruebas de laboratorio demostremos la existencia de esos anticuerpos, y dado que son específicos contra ese virus, es que nosotros utilizamos la existencia de esos anticuerpos como evidencia de laboratorio de que estuvimos en contacto con ese virus, porque son específicos contra él. Y si nosotros no nos hubiéramos puesto en contacto con el virus, si el virus no hubiera estado en contacto con nosotros, jamás hubiéramos podido hacer ese anticuerpo. Por lo tanto, se lo toma como evidencia de la infección y ese anticuerpo es un ejemplo de que no logró ser exitoso para resolver la infección, pero sí lo utilizamos nosotros en medicina para hacer diagnóstico de infección por este agente. Es decir, que estamos hablando de conceptos que ustedes van a verlos nuevamente cuando hagan la materia, la asignatura inmunología, pero que tenemos que evocarlos, tenemos que traerlos una vez más aquí para comprender algunos conceptos inmunohematológicos. Muy bien, también decíamos que entre el inóculo, es decir, el contacto o la presencia con esa sustancia extraña y la aparición de anticuerpo, hay un tiempo de espera. Este tiempo de espera es variable, depende de muchos factores, pero podemos decir que dependen fundamentalmente de cada sistema inmune de las personas. Algunos son más rápidos, otros se toman un poco más de tiempo. Pero en cualquier caso siempre hay un tiempo de espera que es el que demanda la fabricación final de esos anticuerpos. Eso es lo que llamamos periodo de ventana y los test de laboratorios que utilicen la presencia de esos anticuerpos, como vimos recién en el ejemplo de la infección por VIH, aquellos ensayos de laboratorio que tomen la presencia de este anticuerpo como evidencia de la infección, tienen que saber que ese ensayo no es infalible, solamente va a permitir reconocer esto cuando haya anticuerpos, pero antes de que haya anticuerpos no, y hay un tiempo de espera, que es ese bendito periodo de ventana del que hablamos, que hace que tengamos que esperar un tiempo para que estos ensayos de laboratorio sean positivos, sean reactivos y sean entonces útiles. En inmunohematología pasa lo mismo. Cuando
yo me expongo a sangres diferentes a la mía y mi sistema inmune reconoce las diferencias entre esa sangre y la propia, yo puedo, no es obligatorio, pero puede mi sistema inmune hacer anticuerpos contra alguno de los múltiples antígenos que están presentes en esa sangre que yo recibí y de los cuales yo carezco. Para que entonces uno haga un anticuerpo, vamos a volver a insistir en el concepto de que tengo que reconocer esa sustancia como extraña. Y en el caso de las, por ejemplo, transfusiones, esa transfusión que recibí tiene que ser portadora de un antígeno que yo no tengo. Esta sola circunstancia es necesaria, pero no suficiente. Yo puedo exponerme a un antígeno no propio, pero esto no siempre estimula a mi sistema inmune para desencadenar una respuesta. A veces sí, a veces no. Entonces, va a ser necesario exponernos a un antígeno, pero esto no es suficiente para que tener certezas de que yo voy a hacer un anticuerpo contra él. A veces esto ocurrirá y otras veces no. ¿Está más o menos aclarado este concepto básico, Matías? Sí, sí, lo que veo de ventana, sí, sí, ya me quedó más claro, por suerte. Bueno, estos son conceptos de inmunohematología que, fíjense, están asociados a la inmunología y que necesitamos evocar más de una vez. ¿Qué otra cosa quedó en duda de los videos que tuvieron oportunidad de ver? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quería consultarle sobre el primer video, si mal no recuerdo, cuando hace mención a la generación de anticuerpos monoclonales. No me quedó del todo claro. Cuando menciona qué cosa, Natalia? La generación de anticuerpos monoclonales. Bueno, cuando hablamos de generación de anticuerpos monoclonales, no estamos haciendo referencia a los anticuerpos que yo fabrico, sino a los anticuerpos sintéticos obtenidos en un laboratorio, anticuerpos artificiales, de alguna manera, que pueden llegar a fabricarse en un laboratorio y que la medicina utiliza para dos grandes áreas, que es o el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades. Pero que quede claro que cuando hablo de anticuerpos monoclonales no me estoy refiriendo a los anticuerpos monoclonales que puede fabricar un paciente. La especie humana puede fabricar anticuerpos monoclonales y cuando yo hice el ejemplo recién de la tasa como un elemento extraño al cual yo me expongo y mi sistema inmune hace anticuerpos contra la tasa, vimos de manera gráfica que toda esa respuesta inmune podía pegarle a la tasa en distintas áreas o porciones de la tasa. Cada uno de esos anticuerpos, el anticuerpo antibase de la tasa, el anticuerpo antimanija de la tasa, el anticuerpo antiborde de la tasa, podemos decir, como idea global, que son cada uno de ellos anticuerpos monoclonales, porque provienen de una línea de linfocitos específicos que fabrican ese anticuerpo. Por ejemplo, el anticuerpo antimanija de la tasa lo va a sintetizar todo un linaje, todo un clon de linfocitos que va a fabricar ese anticuerpo únicamente.
esa línea, ese linaje, esa línea celular de linfocitos es lo que llamamos un clon de linfocitos. Y ese clon de linfocitos va a fabricar solo anticuerpos antimanija. Va a haber otro clon de linfocitos que va a también fabricar anticuerpos contra la tasa, pero que no le van a pegar a la tasa en la manija, sino en el borde. Ese otro clon de linfocitos con anticuerpos antiborde de la tasa es otro anticuerpo monoclonal diferente. Entonces, la respuesta inmune de la que nosotros hablábamos, como respuesta contra un elemento extraño, es una respuesta, decimos, policlonal, porque es una respuesta de un montón de anticuerpos contra la tasa que le pegan en distintos lugares, porque está compuesto por la respuesta de muchos clones, diferentes linfocitos, todos contra la tasa, todos contra el mismo antígeno, que es la tasa, pero en diferentes porciones de la tasa que llamamos epitopes. El borde, la base o la manija son epitopes, por así decirlo, la tasa. Son distintas porciones o fracciones del antígeno y cada uno de ellos específicamente puede ser reconocido por un anticuerpo monoclonal. Cuando nosotros hacemos una respuesta inmune contra la tasa, elaboramos una respuesta policlonal que no es ni más ni menos que un cóctel de anticuerpos contra ese antígeno, en este caso la tasa. Entonces, los anticuerpos monoclonales existen en la naturaleza de esta manera. Nosotros tenemos diferentes clones de linfocitos que hacen diferentes respuestas inmunes. Sin embargo, en la práctica yo no puedo distinguirlos. Yo puedo distinguir un anticuerpo antitasa, pero no puedo distinguir un anticuerpo antimanija, antibase o antiborde de la tasa. Solamente tengo oportunidad de reconocerlos como un anticuerpo antitasa. Sé que existen múltiples anticuerpos contra la tasa, pero no tengo capacidad de reconocerlos. Entonces llamamos a la respuesta de un sujeto policlonal, sin posibilidad de diferenciar los múltiples clones que componen esa respuesta inmune. Ahora, también dijimos que estos anticuerpos se utilizan, son anticuerpos sintéticos, artificiales, no son los que naturalmente nosotros preparamos, son anticuerpos artificiales que la medicina en las últimas décadas ha logrado desarrollar. Aquí debemos recordar los fundamentales aportes que hizo nuestro último premio Nobel, el doctor César Milstein, que ganó su premio Nobel justamente por el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales que revolucionaron las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de la medicina. En nuestra especialidad, en el banco de sangre, también utilizamos estos anticuerpos monoclonales muchas veces para hacer diagnóstico de distintos grupos sanguíneos y son los que empleamos todos los días para hacer la tipificación, para establecer cuál es el grupo sanguíneo de una muestra de sangre. Utilizamos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales son artificiales, son el desarrollo, no vamos a entrar ahora en detalle de esto, lo van a ver en otras asignaturas, probablemente en inmunología, en donde vamos a ver que esos anticuerpos son el producto de la fusión de dos células, que llamamos hibridoma, justamente, porque son células que se fusionan artificialmente en un laboratorio. Esto típicamente u originalmente ocurrió fusionando una célula de mieloma, que es una célula neoplásica, una célula que tiene una alta tasa de reproducibilidad, se reproduce muy rápido, es una célula neoplásica, cancerosa, como tal tiene la característica de reproducirse mucho más rápido que el resto de las células, y esta célula se fusionó con un linfocito, es decir, con una célula que tiene por función fabricar anticuerpos. Sabe muy bien qué anticuerpo fabrica ese linfocito porque responde a una clonalidad determinada.
Los anticuerpos monoclonales se logran cuando nosotros fusionamos estas dos células. La del plasmocitoma, la del mieloma, con un determinado linfocito, fusionamos esa célula, creamos una nueva célula que antes no existía, que conserva dos grandes propiedades de las dos células que dieron origen. De la célula cancerosa conserva la propiedad de reproducirse muy rápido. Y de la célula linfocitaria conserva la propiedad de la información para sintetizar tal o cual anticuerpo. Conclusión, este nuevo hibridoma es una célula que se reproduce muy rápido fabricando anticuerpos. Esto, en un cultivo de laboratorio, permite obtener grandes cantidades de anticuerpos en muy poco tiempo. Todos esos anticuerpos van a ser idénticos, no van a ser anticuerpos policlonales, van a ser anticuerpos de una sola clonalidad, por eso decimos que es un anticuerpo monoclonal, y de esa manera obtenemos potentes anticuerpos en muy grandes cantidades. Ese hibridoma es una línea inmortal en el laboratorio y por lo tanto es una fábrica permanente de estos anticuerpos. Los utilizamos mucho en medicina, en inmunohematología los utilizamos como parte de nuestros reactivos para conocer grupos sanguíneos y también en otros reactivos auxiliares, como vamos a ver más adelante, que es el suero antiglobulínico o de Coombs. Natalia, yo no sé cuál era tu pregunta específica vinculado a qué cosa eran los anticuerpos monoclonales. No sé si esto responde o todavía seguramente tal vez tengas algunas dudas al respecto. No, sí respondió a mi duda porque quería saber la diferencia entre los monoclonales y los policlonales. Quería saber bien a qué se refería. Ok. Muchas gracias. Por favor. ¿Qué otras preguntas o dudas hay, Ada? Le hago una consulta, Gabriela. Sí, Gabriela. Es decir, que la respuesta va a ser diferente dependiendo de dónde o sea, el sitio donde se une el antígeno al anticuerpo. No me quedó claro eso. También. Sí, también. Esto va a ser una derivación de lo, ¿no? Es decir, voy a volver al burdo ejemplo de la taza que... Sí, por eso me quedé con ese ejemplo, entonces traté de relacionarlo con un anticuerpo y un antígeno. Lo que pasa es que es lo que tenía a mano la taza, entonces va a quedar este ejemplo de momento, pero si ustedes entienden que la taza era el elemento extraño, mi organismo dice, esta taza no es mía. ¿Qué hace acá? No sé, pero me está invadiendo, así que por la duda me voy a defender y voy a hacer anticuerpos contra ella. Mi sistema inmune va a fabricar anticuerpos contra ella, esos anticuerpos le van a pegar, como ya dijimos, va a ser una respuesta policlonal. Varios clones de linfocitos diferentes se van a activar para fabricar múltiples anticuerpos diferentes, pero todos contra la taza, y le van a pegar en diferentes áreas. La manija es, decimos, un epitope, es decir, una fracción de este antígeno que yo llamo taza, y cuando se active un clon de linfocitos que fabrica anticuerpos contra solamente la manija, pero no otras áreas de la misma taza, esos anticuerpos, ¿a dónde le van a pegar? ¿Con qué se van a combinar? Se van a combinar con la manija y no con otras áreas de la taza. Es decir, que la propia fracción del antígeno que estimuló al sistema inmune, activó un clon de linfocitos y logró la síntesis de anticuerpos contra esa fracción, esa misma fracción va a ser sede, va a ser blanco de esos anticuerpos monoclonales específicos contra la manija. La manija, ok. Ese va a ser el sitio de combinación específico de ese anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo va a tener lugar en ese sitio. En ese sector. Correcto. Ok, perfecto, gracias. No. Iba a decir algo, pero no sé si... Déjalo que fluya.
quería hacer una consulta respecto a la diferencia que hay cuando transfunden una unidad. No sé si me voy adelantando demasiado, pero em, cuando transfunden una unidad de plasma con una unidad de glóbulos rojos de eritrocitos, em, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿es la misma compatibilidad o es diferente? Me quedó No como es. comprendí bien la pregunta. No comprendí Claro, bien la pregunta. Cuando o transfundimos, ¿qué claro, cosa? ¿Plasma o glóbulos rojos? claro, digamos por separado. Supongamos que me tienen que que transfundir plasma. Es igual que con los eritrocitos, o sea, yo soy cero, tengo que recibir, o sea, cero es igual con el plasma y con los eritrocitos, a eso me refiero. Si la compatibilidad tiene que ser Bueno, igual. sí, bueno, te estás adelantando un poco al Sí, concepto, ¿no? porque Me estoy como yendo muy todavía no lejos. vimos grupo sanguíneo avo, es la próxima clase. Ah, ok, Eh, perfecto. pero, pero de todas formas, sí, va a ser difícil yo puedo explicar esto o por lo menos para que el resto de los que están escuchando entiendan, porque tal vez no vieron todavía la clase No, bueno, del si no lo sistema hago avo. después, después o trato de comprenderlos yo Sí, después. sí, digamos no es no, es un poco extemporánea la pregunta. Te- no quiero escabullir, digamos, la respuesta, pero eh, tampoco quiero confundir a los que estén allí. Pero vamos a decir, Gabriela, Sí, que si tiene que ver con el sistema AVO, que es de lo sí, que vos creo que estabas hablando, sí. vos tenés que recordar que todos tenemos anticuerpos Ujú, contra los antígenos AVO que nos faltan. ok. Entonces, no va a ser lo mismo si me tienen que transfundir glóbulos rojos, que es la fuente de antígenos, que Ujú, si me tienen que transfundir plasma, que es la fuente de anticuerpos. perfecto. Esto lo vamos a ver luego, pero en Ok. términos generales, y lo que sí voy a decirte ahora, o que puede darte elementos para responder tu pregunta, pero que tiene que ver con esta clase introductoria, es que nosotros decimos que los antígenos de grupo sanguíneo residen en las membranas de las células, en particular de los glóbulos rojos. Ok. Y los anticuerpos, cuando hablamos en inmunohematología de anticuerpos, decimos que Es estos en la parte anticuerpos líquida. están en el compartimento líquido de la sangre, es decir, en el plasma. Perfecto. Entonces, cuando nosotros me hablen de anticuerpos, voy a tener presente en mi pensamiento lateral que me están haciendo referencia a una sustancia plasmática. Ok. Ahí residen los anticuerpos. Y cuando me hagan referencia a antígenos, en mi pensamiento lateral enseguida va a asociar esta idea a una En la membrana parte celular, por celular. ejemplo, el glóbulo rojo, por ejemplo, el glóbulo rojo. Perfecto. Entonces, cuando tú hablas de transfundir glóbulos rojos o plasma, no es lo mismo porque en una estás transfundiendo antígenos y en otra estás infundiendo anticuerpos. Bárbaro. Y es en función de esto que vos vas a encontrar respuesta a tu pregunta. Pero no me Listo. quiero adelantar Está ahora. bien, está bien, ¿Eh? está bien, está bien. Está Bueno, bien. Gracias. no. ¿Qué otra cosa? Te escucho, Andrea. Sí, sí. Es una excelente pregunta, Andrea, y te la agradezco. De manera similar a lo que le decía recién a Gabriela, todavía no hemos visto grupo AVO, es decir, que no todos los que estamos ahora escuchando vamos a comprender o tenemos los elementos para comprender esto, pues te estás adelantando, eh, pero la pregunta es muy buena porque hay cánones clásicos, hay dogmas en la inmunología y también en la inmunohematología, que es una parte de la inmunología, que dicen que para que yo haga un anticuerpo tengo que exponerme previamente al antígeno, y esto lo vimos hoy también. Sin embargo,
esto parece ser que no se cumple, que no aplica al sistema ABO, donde yo, que nunca me expuse a otros antígenos diferentes a los que tengo, antígenos de grupo sanguíneo, ¿cómo puede ser que si soy de grupo A tenga anticuerpos anti-B si yo jamás me expuse a ese antígeno B que carezco? ¿Cómo puedo tener anticuerpos si nunca me expuse al antígeno? Bueno, esto puede parecer la excepción a la regla en inmunología. Sin embargo, no es tal. Sabemos, y voy a decir esto porque el concepto lo vertimos en alguno de estos dos videos introductorios, sabemos que los antígenos de grupo ABO, los antígenos A y O, el B, son antígenos comunes, es decir, son antígenos que no son exclusivos de la sangre, no son exclusivos del glóbulo rojo, son sustancias inmunogénicas, es decir, que generan respuesta inmune, ampliamente difundidas en la naturaleza. Forman parte de sustancias que forman parte de nuestra alimentación básica desde las etapas tempranas de la vida. Son sustancias que están ampliamente difundidas en el polen, en algunas vacunas que recibimos también desde muy temprana edad. En fin, estos antígenos A y B son azúcares muy comunes, ampliamente difundidos en la naturaleza. El antígeno A, lo vamos a ver cuando llegue el caso, es el antígeno, es el hidrato de carbono, el monosacárido N-acetilgalactosamina. El antígeno B es el monosacárido D-galactosa. Son azúcares muy comunes y que, como en etapas, como dije, muy tempranas de la vida nos exponemos a ellos, es que no nacemos con esos anticuerpos, sino que los adquirimos en nuestra primera infancia, antes de los 6 meses, digamos, de edad, ya todos tenemos esos anticuerpos porque asumimos que ya todos nos hemos expuesto a estas sustancias que, como dije, están ampliamente difundidas en la naturaleza, y eso es la hipótesis que se postula para explicar la existencia de estos anticuerpos contra antígenos que nosotros no tenemos y están allí, decimos entonces, de una manera natural o espontánea. Decimos que estos anticuerpos del sistema ABO son naturales o espontáneos para diferenciarlos de aquellos anticuerpos que les llamamos en oposición inmunes, y esos inmunes obedecen siempre o son la respuesta siempre a una exposición previa del antígeno extraño. ¿Más o menos está, Andrea? No son tan importantes como lo son el sistema ABO y RH, que son los que reclaman nuestra atención principalmente, pero todos en potencia obedecen a esta misma premisa de que pueden ser fuente de síntesis de anticuerpos, y desde un punto de vista de la medicina transfusional pueden generar reacciones de incompatibilidad sanguínea posttransfusional, pueden generar incompatibilidades sanguíneas materno-neonatales, en fin, cualquiera de todos esos múltiples sistemas de grupos sanguíneos pueden, algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, esto no es una regla, esto va a ser una particularidad inherente a cada sistema de grupos sanguíneo en particular, pero todos ellos en potencia pueden llegar a ser, cuando existen esos anticuerpos, peligrosos. No todos tienen el mismo grado de gravedad, si me permiten el término. No todos son tan importantes desde el punto de vista clínico, tienen el mismo impacto,
pero potencialmente todos pueden serlo y esto es algo que se verá con cada espécimen en particular. Ahora, vos hacías referencia a esos 36 sistemas de grupo sanguíneo. Ustedes verán que yo les puse allí una referencia de que esos 36 sistemas de grupo sanguíneo eran del año 2018, es decir, tiene casi un par de años, y esto desde ese punto de vista ya es viejo u obsoleto, si me permiten, porque hoy estamos hablando de cerca de 5 sistemas de grupos sanguíneos más, estamos hablando ya de que hay 39 conocidos y estamos pensando en ampliarlos en 40 o 41. Es decir, esto es algo muy dinámico, esto es algo que profesionalmente ustedes van a seguir estudiando de por vida. Cuando yo me inicié en esta especialidad, había cerca de 20 sistemas de grupos sanguíneos, hoy hay el doble, y seguramente cuando ustedes estén muy cerca de acabar su vida profesional, cuando estén cerca de darnos al retiro, habrá muchísimos más sistemas de grupos sanguíneos documentados. Así que esto entiéndanlo de una manera dinámica. Continuamente vamos redescubriendo nuevos sistemas de grupos sanguíneos que se van incorporando a esta nómina. Pero tienen que tener presente que ABO y RH son los dos más importantes porque son aquellos que generan mucho más daño si los ignoramos. Esto no significa que los demás no tengan potencialidades similares, pero en general suelen ser no tan graves y la oportunidad de ocurrencia con la que ellos pueden ocurrir también es mucho más lejana, es un poco más remota. Pero todos en potencia pueden tener o revestir esa importancia. ¿Está claro esto, Andrea? Sí, Natalia. Profe, me quedó una duda porque hace un ratito hacía referencia a que a los anticuerpos que están presentes en la naturaleza, bueno, no en la naturaleza, sino como que los generamos en respuesta a azúcares que están presentes en, como decía, en la alimentación. Estoy recordando que en uno de los videos hace referencia a la anemia hemolítica autoinmune y quería saber que cómo podía ser si el cuerpo en algún momento podía generar anticuerpos a sustancias que están presentes en la naturaleza, en qué momento o qué pasaba para que generara contra antígenos propios del cuerpo, digamos, cómo pasaba eso. Bueno, todo lo que hemos estado hablando hoy forma parte de los cánones principales de la inmunohematología, cómo funciona, cuáles son las reglas con las que opera la inmunología. Y debemos apresurarnos a decir que esto es así, como estamos diciendo hasta ahora, en condiciones normales. Claro que siempre hay un pero, hay veces que las condiciones no son normales. Y esto ocurre en la enfermedad. Y las enfermedades, que las hay de muchos tipos diferentes, cuando son enfermedades del sistema inmune, pueden ocasionar que mi sistema inmune enfermo tenga respuestas alocadas, por así decirlo, si me permiten el término, o respuestas desmedidas, que consisten en que, entre otras cosas, yo deje de reconocer sustancias antigénicas propias y las comienza a reconocer como ajenas. Esta tergiversación es una manifestación patológica, no responde a la normalidad y explica por qué en ocasiones yo fabrico anticuerpos contra mí mismo autodañándome. Claramente esto es una circunstancia patológica, ¿sí? Y que tiene un grado en la materia que estamos estudiando ahora, en la inmunohematología, en una enfermedad que típicamente se conoce, como bien dijiste vos, Natalia, anemia hemolítica autoinmune.
el término con el que yo defino esta patología es bastante explicativo por sí mismo. Me está diciendo que este paciente tiene una anemia, es decir, que tiene una baja concentración de hemoglobina. Me está diciendo que esa anemia es hemolítica, es decir, que produjo la lisis, la hemólisis del glóbulo rojo, y que esa es la causa de la anemia. Y agrega un par de datos más de detalle. Me dice que es autoinmune. Al decirme, al involucrar la naturaleza inmune, significa que está mediada por un anticuerpo. Hay un anticuerpo responsable de esa hemólisis del glóbulo rojo que conduce a una anemia. Y me está diciendo que no es inmune solamente, sino que es autoinmune. Es decir, que son anticuerpos contra uno mismo. Son autoanticuerpos. Entonces, el término de anemia hemolítica autoinmune decimos que es bastante explicativo por sí mismo en la medida que desglosemos estos términos y que nos permite entonces entender por qué está pasando esto, que es una circunstancia patológica. Sin que esto signifique que comprendamos, lo estamos haciendo recién inicialmente, sin necesidad de que comprendamos por qué está ocurriendo esto. Sabemos qué está ocurriendo, pero no por qué. ¿Qué desencadenó esa patología del sistema inmune? ¿Qué hizo que yo fabrique autoanticuerpos? Bueno, esto es lo que recién ahora estamos comenzando a comprender en los tramos iniciales. Comprendemos los efectos de la existencia de estos autoanticuerpos, todavía no comprendemos bien por qué esto ocurre. ¿Respondí tu pregunta, Natalia? Sí, pero igualmente mi duda iba puntualmente por el hecho de por qué pasaba, que es lo que acaba de decir, que como que recién se está empezando a comprender. Iba más por ese lado, pero sí igual entendí en general lo que explicó. Sí, en realidad, para intentar responder un poco el por qué, que como dije no conocemos los mecanismos íntimos ni detallados todavía, sí asociamos estas patologías a muchas otras cosas y por ese lado empezamos a tirar líneas de hipótesis que nos estamos preguntando, estamos postulando, ¿no será por esto que ocurre? Y probablemente de entre esas varias líneas que estamos tirando, algunas de ellas sean o constituyan la respuesta. En general, estas anemias hemolíticas autoinmunes no son un trastorno primario, esencial, idiopático, es decir, no es la patología base en sí misma, sino que hoy lo consideramos un epifenómeno, es decir, un fenómeno que acompaña a otros que son mucho más gordos, más grandes. Entendemos la patología de una anemia hemolítica autoinmune en el contexto de otras enfermedades subyacentes, también de origen autoinmune, de los cuales el glóbulo rojo es nada más que blanco de uno de los múltiples autoanticuerpos que tienen lugar. Es decir, hoy consideramos a la anemia hemolítica autoinmune no como una enfermedad primaria en sí misma, sino como un signo de otra enfermedad primaria subyacente haya hecho eclosión clínica, o sea, una manifestación clínica evidente ya o todavía no. Pero a punto tal de que cuando tenemos un paciente que lo único que vemos, que lo único que tiene en apariencia es una anemia hemolítica autoinmune, esto nos obliga a buscar qué otra cosa tiene de base, porque la experiencia indica que la tiene otra cosa más, que es lo que explica por qué vemos la anemia hemolítica autoinmune, pero en todo caso entendemos que esta es nada más que la punta del iceberg, es decir, es lo que emerge de algo mucho más grande, que es el propio iceberg, y que no está a la vista. Estas otras patologías autoinmunes de las que hablo, que acompañan a las anemias hemolíticas autoinmunes, suelen ser colágenopatías, enfermedades oncohematológicas, algunas leucemias, algunos cánceres, en fin, son otras patologías que están acompañando a esta, y esta es nada más que un adorno de otras. ¿Se entendió esto, Natalia? Sí, sí.
¿Qué más? ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras preguntas? ¿Debo interpretar que no hay más preguntas? De mi parte, no. Bien, les recuerdo para la próxima oportunidad que nos veamos en esta instancia semi-virtual o semi-real o como quieran decirle, que mi fuerte recomendación acerca de que ustedes traigan dudas. Los invito a que sean un poco más protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, que sean menos espectadores de una película o de una obra de teatro en la que vengan acá a verla, sino que sean ustedes actores centrales de esto. Ustedes tienen que reclamar ese lugar protagónico. Este es una instancia que va a ser útil solamente si ustedes traen dudas. Porque como les dije, esto no va a ser la reedición de otras clases teóricas, sino que sencillamente va a intentar responder las dudas que existan en la medida que existan solamente. De lo contrario, vamos a estar empantanados. Les recomiendo que echen mano a esta posibilidad que brindamos. Yo no he brindado esta posibilidad en esta misma cursada del cuatrimestre anterior, un poco porque honestamente no sabemos muy bien dónde estamos parados todos. Además que hubo algunas dificultades técnicas y algunas desinteligencias también internas, pero entendí que esta es una instancia válida para ustedes. Espero que comprendan esto y la aprovechen en su favor. Perdón, profesor, ¿se me escucha? Sí, Rubén, te escucho, Una Rubén. consulta. Si por algún motivo alguien no puede estar en alguna de estas reuniones para dudas, ¿no hay ningún problema? ¿Problema para quién? Más allá de perderse la explicación, las dudas, quitarse todo eso. No se toma una asistencia, nada de eso. Debo ser suficientemente honesto. Yo ya aclaré esto en un chat que alguno de ustedes me hizo, no sé si no fuiste vos mismo quien lo formuló, esta pregunta. Yo quiero y deseo saber quiénes han estado hoy aquí presentes. Yo tengo registro de esto. Eso lo quiero tener para mi gobierno. Esto forma parte de la relación docente-alumno que mal o bien se establece y que yo deseo entablar, y que forma parte de mi opinión que yo voy formándome de cada uno de ustedes. Por eso esta instancia presencial no es una instancia administrativa en donde ustedes deben contar esto como un presente o un ausente. No es mi intención de que ustedes lo pasen en limpio de esa manera, pero tengo que tener la suficiente honestidad intelectual para anunciarles a ustedes que yo tomo registro de quienes están aquí, del grado de participación que han tenido también aquí, no solamente de la participación, sino de la pertinencia, de lo oportuno
que fue la intervención de ustedes o no en cada una de las instancias, y que forma parte del concepto que yo, mal o bien, me iré formando de cada uno de ustedes. Esto no va a formar parte en este tipo de cursadas, no va a formar parte de algo que defina si ustedes van a quedar regulares o no. Me apresuro a decirles eso también. Ustedes van a quedar regulares en la medida que hayan aprobado simplemente el parcial que se tomará al final de esta cursada. Y de esa forma ustedes adquirirán la regularidad. Pero el concepto que yo quiero formarme ustedes es el que voy a emplear, es el que voy a tener inexorablemente cuando nosotros tengamos oportunidad de encontrarnos para que ustedes den el final de esta asignatura. Ahí yo voy a hacer uso legítimo, digamos, de lo que llamamos la nota de concepto que pude haber elaborado ustedes y que eventualmente yo voy a considerar a la hora que ustedes rindan el final. Pero, como dije, esto no va a modular, no va a incidir en ningún sentido en cómo ustedes van a aprobar o no el parcial al final de esta cursada que les permita acceder a la regularidad de la asignatura. Perfecto, profesor, muchas gracias. Por nada. Profesor, Sí, perdón, es que no tenía micrófono, recién ahora pude resolver ese problema. te Tengo escucho, una Evelyn. consulta, no sé si ya es muy tarde, pero No es tarde. cuando estaba estudiando el primer tema sobre los antígenos, me di cuenta de que en una parte los dividía en antígenos de producto directo y de producto indirecto. No me quedó muy claro lo que era el producto indirecto, porque hice como una mezcla en mi cabeza, no sé si estaba bien o mal, pero lo mezclé con los polimorfismos, entonces ahí se me generó un choque. Bueno, entiendo. Es una buena pregunta, Evelyn. Yo sospecho que muchos de los que están aquí presentes no la tienen claro, pero no lo registraron como una duda, como te está pasando a vos. Lo que Evelyn decía es que algunos antígenos son considerados el producto primario de un gen y otros, es decir, que se elaboran en forma directa, y otros son el producto indirecto de ese gen. ¿Qué quiere decir esto? Miren, pásenlo en limpio de esta manera. Los invito a que lo vean de esta manera. Todos sabemos que los grupos sanguíneos son heredados, es decir, que son los que tenemos o no tenemos en función de que los hayamos heredado o no de la información de por lo menos uno, si no los dos, de nuestros progenitores biológicos. Es decir, que están allí donde están, en la membrana, por ejemplo, de nuestro glóbulo rojo, por un mandato genético, que a su vez es el que proviene de la información genética que nos han aportado nuestros dos padres biológicos. Ahora bien, si decimos que es un producto hereditario, que tiene que ver con los genes, y yo soy de tal o cual grupo sanguíneo porque tengo genes que así obligan a que esto sea. Ahora, cuando hablamos de genes, el primer concepto que yo les invito a que tengan muy en claro es que el gen, sea un gen de grupo sanguíneo, sea un gen de cualquier otro rasgo o atributo somático que ustedes quieran considerar, que puede ser, no sé, la contextura física, el color de ojos, la forma del cabello, son todos rasgos fenotípicos que se observan, que son visibles y que a su vez son heredados. Esto está heredado por genes, es decir, cualquier atributo, y los grupos sanguíneos son un buen ejemplo de esto, cualquier atributo que sea heredado por los genes, estos genes tienen una misión única.
¿Saben cuál es la misión de un gen? Sintetizar una proteína. Más corto no podemos decirlo. La misión de un gen es sintetizar una proteína. Ahora bien, me aparto del concepto de gen. Ahora voy a hablar del concepto de antígeno, o factor sanguíneo, o grupo sanguíneo, como quieran decirle. El antígeno, que es el grupo sanguíneo, es químicamente de distinta composición. Y esto también lo vimos. Ese antígeno puede ser una proteína, puede ser un hidrato de carbono, puede ser una mezcla de uno de estos o con algún lípido, pero básicamente un antígeno de grupo sanguíneo, un factor sanguíneo, es, vamos a resumirlo, vamos a sintetizarlo, es una proteína o es un hidrato de carbono. Básicamente esto es así. Y esto estoy hablando de la naturaleza química del antígeno. ¿Ok? Volvamos al concepto de gen que vimos recién. El concepto de gen decía que la misión de un gen es sintetizar una proteína. Ahora, cuando este gen tiene que ver con la síntesis de grupos sanguíneos, dependiendo de que ese grupo sanguíneo sea un antígeno o un hidrato de carbono, el mecanismo va a ser diferente. Si dijimos que el gen tiene por misión fundamental sintetizar una proteína, si ese gen de grupo sanguíneo, el antígeno que tenía que sintetizar, era una proteína, entonces ese gen, la proteína que va a sintetizar, es el propio determinante de grupo sanguíneo, sin más trámite. En cambio, si el antígeno de grupo sanguíneo era un hidrato de carbono, es decir, un azúcar, ¿cómo hace un gen que sintetiza una proteína para sintetizar un hidrato de carbono? Bueno, hay un paso intermedio aquí, en donde la proteína que sintetizó el gen es una enzima. La enzima es una proteína. El gen, la proteína que sintetizó es una enzima. Y es esa enzima la que tiene a su cargo la síntesis del antígeno hidrocarbonado, que se va a encargar de transferir azúcares para constituir un antígeno. Entonces, en el caso de los grupos sanguíneos que son azúcares, estos son siempre el producto intermedio o indirecto de un gen que va a tener que hacer primero una proteína y esa proteína es la que se va a encargar de sintetizar el antígeno hidrocarbonado. En cambio, cuando ese antígeno de grupo sanguíneo era una proteína, es directamente el producto primario del gen. Es la proteína sintetizada por el gen en primera instancia, sin más trámite. ¿Se entendió esto, Evelyn? Sí, perfecto, ahora sí. Ok, Gracias. por favor. ¿Hay más preguntas? Perdón, profe. Quería hacer una pregunta respecto a este tipo de charlas que vamos a tener en Zoom y demás. O sea, ¿van a hacer cada clase por medio? No, porque eso estaba buscando información en el Classroom y no lo pude encontrar. ¿O va a ser en cada clase se va a ir manteniendo? Yo anuncié esto ya. En el Classroom yo publiqué el cronograma. Y el cronograma dice, les dice, más allá de que lo primero que les dije, yo les puse todas clases en el Classroom. Están todas las clases de la cursada ahí. Y el cronograma sencillamente intenta marcarles el paso de cuándo tendrían que ir incorporando cada clase de una forma gradual y paulatina, como una especie de normativa solo orientadora para ustedes de cuál sería lo recomendable, cuáles serían los tiempos recomendables para que ustedes vayan incorporando conocimientos. Pero si ustedes quieren ver todos los videos de la cursada de una, quieren verlos todos hoy y aprender todo hoy,
macanudo, pero yo creo que hay un tiempo, el aprendizaje es un proceso que lleva tiempo. Y entonces ustedes van a, si intentan puentear ese tiempo que es mínimo y necesario, seguramente no van a poder asentar los conocimientos. Entonces, en ese cronograma donde yo les coloco la fecha, fíjate, Matías, que también está intercalado cuáles son las instancias de las clases integradoras o que son consultoras, sirven para hacer consultas o integrar conocimientos que van a intercalarse más o menos cada clase por medio o cada 2 clases. Va a haber una instancia como esta para que nos caiga la ficha, vayamos habiendo visto los videos, se hayan generado las dudas, tengamos oportunidad de evacuarlas y entonces estemos en condición de subir al siguiente escalón en la siguiente clase. Esta es más o menos un poco la idea de la mecánica de la cursada. Sí, más que nada lo que quería, ¿no? O sea, decir era que este tipo también de ida y vuelta, ¿no? Que tenemos, nada, o sea, lo veo todavía más productivo, es como que me deja como más cosas que los videos. Y saber de que va a ser cada clase por medio está bueno también. No, lo busqué y no lo pude encontrar, ¿no? O sea, no quería ser redundante en ese aspecto. No, fíjate en el Classroom que creo que la primera comunicación que yo hice con ustedes, donde les di la bienvenida, figura ese cronograma, y en ese cronograma figuran los horarios base de la cursada de ustedes, sin pandemia, eran los viernes a las 14:30. Bueno, entonces yo todos los viernes a las 14:30 les sugiero un video. Y algunos de esos viernes les doy esta instancia, que es la integradora, es la de tener este Zoom, digamos, no, que no es un Zoom, es un Meet, pero es lo mismo, tener una plataforma donde podamos articular o interactuar de manera un poco más directa. Yo sé que los videos no son buenos, yo sé que los videos no son suficientes, pero es lo que tenemos y es nuestro plan, no es nuestro plan A, es nuestro plan B o nuestro plan C, pero es lo que tenemos en pandemia, digamos, ¿no? En donde no podemos estar en un aula todos juntos, y bueno, esto es lo que hay. Me pareció que podía ser útil esta instancia de este Zoom para integrar conceptos de una materia que sé que les ofrece algunas aristas dificultosas a ustedes por el gran acúmulo de conceptos nuevos y terminología que ofrece, y esta es una instancia en donde capaz empecemos a pulir un poco eso, ¿sí? ¿Cuáles son esas instancias? Están anunciadas en el cronograma, Matías, yo no lo tengo presente ahora, pero buscarlo en el Classroom que tiene que estar ahí. ¿Vos viste mi mensaje de bienvenida en el Classroom? No, más que nada lo que me llegaron a los mails fueron las invitaciones, como se llaman, para el Meet. Lo que pasa es que yo, a ver, tuve un problema, no sé, tuve un cambio de mail hace poco y a lo mejor me está llegando al anterior. Pero bueno, voy a entrar y fijarme bien. Bueno, entra en el Classroom. Sí. Entra en el Classroom y fíjate que ahí está anunciado el cronograma y las fechas en las que vamos a tener clases semipresenciales, digamos, como esta. Perfecto. Bueno, gracias, José. Bueno. ¿Alguna duda más? Profesor, Sí, Rubén. ya que hablaba Matías del cronograma, releyéndolo ahora, me quedó una duda. Figura una sola fecha de recuperatorio. ¿No tenían que ser 2? ¿Y uno elegía cuál se presentaba? No te sé si me mataste ahí, Rubén, porque no tengo presente aquí A ver, dame un segundito, me voy a fijar aquí en esta computadora. Dame un segundito, a ver, me fijo.
Espero que ese motivo de preocupación tuyo, Matías, Rubén, perdón, no sea predictor, ¿no? Ponele onda. No, ¿Cuántas solo veces, quería saber por si acaso. cuántas veces pensás en el recuperatorio? Ponele onda, te va a ir bien el primero directamente. Es como un plan B. Sí, bueno, pero no. Sí, aquí hay figura un parcial y una fecha de recuperatorio. Creo que sí, que debería haber dos. No te sé decir si eso fue producto de un error o que, bueno, ahora no te sé decir, pero en estas cuestiones administrativas yo por ahí consultaría con el área administrativa de la carrera a ver qué me dicen al respecto, porque no te sé decir ahora. Pero bueno, falta mucho todavía para eso, es para fin de noviembre recién esto. Bueno, está bien. Pero en principio no te sé decir. Creo que sí, que me parece que debería haber dos instancias de recuperatorio, pero lo real y cierto es que fíjate que es un solo parcial el que tiene, el que consta esta cursada, y es casi un prefinal. Es decir, que no hay muchos, no es que tiene dos parciales, hay un solo parcial, que es con el que accedes a la regularidad. Y si bien hay un solo recuperatorio, yo no sé si eso tiene que ver con la modalidad que es virtual, y entonces esto cambió, no lo sé yo todavía porque es todo nuevo para todos nosotros. No sé si esto hay un solo recuperatorio porque es lo previsible para una instancia virtual y ya no es presencial como antes, y por ahí lo que vos decías es para una instancia presencial, no te sé decir, pero déjame que lo consulte con el área administrativa de la carrera y después en todo caso, o podés consultarlo vos también a ver si esto tiene, si es un error o es así. Yo en este sentido solamente doy los contenidos docentes académicos, pero administrativamente me acoplo o me adapto a lo que la carrera me induce, me proporciona, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Encontraste, Matías, eso o no? Yo estoy viendo acá en el cronograma justamente ahora que estaba viendo que la Sí, próxima instancia de integración de conocimientos y consultas online, así se llama, es dentro de 2 semanas, el 11 de septiembre. sí, ahora sí. Ahora ya lo encontré. ¿Encontraste? Sí, Ok, sí. bueno. Gracias. Bueno, Profe, ¿puedo hacerle una consulta extra que claro, no sé, o sea, tiene que ver con esto, pero es más personal? dale. ¿Por qué una mujer embarazada no puede donar plasma o sea, recuperada, de COVID recuperada? Bueno, em, ¿Es cuando muy nosotros larga? hablamos, no, estoy tratando de encontrar la forma de hacerlo cortito. Ah, ok. Cuando nosotros hablamos de hoy de respuesta inmune y de que hacemos anticuerpos contra lo extraño, las oportunidades que clásicamente tenemos para exponernos a lo extraño son algunas rutas clásicas. La transfusión es una de ellas. Yo me expongo en una transfusión a sangres diferentes a la mía. Aunque Ujú, sean del mismo grupo ABO y RH, claro. hay muchos otros sistemas de grupos sanguíneos que no necesariamente son iguales a los míos. Entonces, la instancia transfusional es una posibilidad de que yo me inmunice contra algunos subgrupos o grupos que estaban en la sangre que me transfundieron y que yo no tenía. Esa es una vía de exposición a antígenos extraños. Ujú.
Lo mismo ocurre con un trasplante, que es también otra fuente de exposición a antígenos que tal vez yo no tenga. Y por último, también otra de las oportunidades que tengo para ponerme con antígenos que yo no tengo es el embarazo. Bueno, no vale ahí el ejemplo que me estoy poniendo yo mismo, por ejemplo, porque no tengo posibilidad de un embarazo, pero un embarazo es una oportunidad a que de alguna forma dos circulaciones sanguíneas de dos individuos que aunque emparentados son diferentes, se expongan a antígenos extraños. Entonces, hay muchos antígenos sanguíneos diferentes. Nosotros en inmunohematología nos vamos a ocupar solamente de los glóbulos rojos, de los antígenos que están en los glóbulos rojos, pero sabemos que también es importante los anticuerpos que hay contra antígenos leucocitarios o plaquetarios. Y estos anticuerpos contra antígenos leucocitarios o plaquetarios son mucho más frecuentes que los anticuerpos contra los glóbulos rojos, pero mucho más frecuentes, por lejos. Y para darte una idea, se supone que una mujer, mejor dicho, que el 90% de las mujeres que han tenido 3 embarazos, el 90% de ellas tiene anticuerpos contra leucocitos y o plaquetas. Y esto es una circunstancia, como ves, harto normal y muy frecuente, sin que medie ninguna patología. Claro. Esto no es para asustar, es una circunstancia normal. Es decir que los embarazos suelen dejar una especie de huella serológica consistente en la síntesis de anticuerpos leucoplaquetarios con mucha frecuencia en mujeres que han tenido embarazos. La medida orientadora de comparación que yo te di es esa, para que tengas una idea. Una mujer que ha tenido, el 90% de las mujeres que han tenido 3 embarazos tiene por lo menos alguno de estos anticuerpos, es decir que no es algo fortuito o raro, sino que como es muy frecuente, normal y frecuente. Entonces, pero también estos anticuerpos que están presentes en el plasma de esas mujeres, con frecuencia cuando ese plasma se infunde a otros receptores transfusionales, suelen ocasionar algunos efectos desfavorables consistentes en reacciones, por ejemplo, febriles posttransfusionales. Claro. Se traducen en eso. Más una persona convaleciente. Más inconveniente que eso. No. La persona convaleciente es el donante, en este caso. Claro, por eso. Suponte, pero digo, voy a aprovechar a ponerte a vos, por ejemplo, por tu condición femenina, y supongamos que tú tienes anticuerpos de este tipo porque has tenido embarazos en otras ocasiones. Y supongamos que tú sos convaleciente de COVID y que tu deseo es donar tu plasma que tiene anticuerpos anti-COVID para que sea útil para otros pacientes enfermos, ¿sí? Bueno, el hecho de que vos tengas estos anticuerpos, o se presuma que los tengas porque has tenido embarazos, contraindica la donación de plasma convaleciente, porque lo que queremos evitar en el paciente COVID que va a recibir tu plasma es la aparición de una reacción febril. Que es común si el donante de ese plasma tenía estos anticuerpos leucoplaquetarios, que no son los anticuerpos anti-COVID que queremos que vos proveas, sino otros que acompañan de manera satélite. Esos anticuerpos pueden ocasionar esta reacción febril en el paciente receptor, y esto puede confundir el cuadro de la patología del paciente, que ya de por sí probablemente esté en un momento febril o subfebril, o dejando de lado un cuadro febril, y que ahora reaparece consecuencia posttransfusional y puede ser mal interpretado como un reagravamiento de su estado de base COVID. Claro. No tiene que ver con eso. Okay. En función de evitar esto como un distractor, es que se contraindica que una donante femenina de plasma que ha tenido poligestas
sea donante COVID, porque esto otro puede ocurrir y con mucha frecuencia, y entonces para evitar esto y que no sea un sesgo o algo que embarre o enturbie, digamos, un poco el cuadro del paciente que recibe ese plasma, es que mejor que no done. No porque su plasma no tenga anticuerpos efectivos contra el COVID, sino porque puede tener este otro efecto colateral que resulte distractivo en el diagnóstico o reconocimiento de lo que le está ocurriendo al paciente COVID positivo que recibe tu plasma. Ok. O sea que en mi caso, si hubo 2 embarazos, no se puede. Bueno, esto va a depender esto no está muy normatizado, va a depender, hay algunos criterios de selección de donantes de plasma convaleciente que son más estrictos, otros son más relajados o más complacientes, y esto va a depender de la institución que recibe a ese potencial donante de plasma convaleciente COVID, en donde en algunos casos son más estrictos y en otros casos un poco más laxos. Pero en términos generales, sé que muchos criterios en este momento están pidiendo que si hubo gestas, y a veces ni siquiera se mencionan cuántas, como mínimas, se pide que mejor no, en otros casos directamente se excluye taxativamente y no es una recomendación, sino una restricción, digamos, para la donación de plasma COVID. Ok, perfecto. Esto va a depender del criterio de quien seleccione los donantes y esto a su vez depende de cada institución. Claro, a dónde vaya a donar. Sí, esto no está muy reglamentado, no está muy protocolizado. Recordemos que esto es un protocolo tentativo que no está autorizado por los organismos reguladores en nuestro país, es el ANMAT, la oficina sanitaria que regula esto, y sencillamente ha liberado el uso de este plasma como un protocolo experimental, pero no es algo que esté ni que goce de experiencia en el mundo ni nada por el estilo todavía. Esto es sencillamente un condimento que se coloca en muchos casos, como te expliqué, para evitar enturbiar reacciones post-transfusionales en el paciente de COVID positivo que recibe este plasma, que pueda llegar a servir de distractor en el curso clínico de la enfermedad del paciente. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? De mi parte no. Okay. Saludos, profe. Hasta la próxima. Bueno, voy a interpretar entonces como que no tienen más dudas, más consultas. Los voy a ver entonces en 15 días nuevamente, ¿sí? Bueno, mucha suerte. Hasta entonces. Hasta pronto, profesor. Chao, hasta luego, muchas gracias. Por nada.